¿Cómo no? Pues mi nombre es Pedro Francisco Carmona Estanga. Eh, en cuanto a mi background, pues economista, doctorado en economía, con maestrías, especialización, programas de alta gerencia y con una vida múltiple en la medida pues en que he tenido experiencias en el sector oficial, en la actividad internacional y diplomática, siempre en lo económico, desde luego, y en la actividad gremial. Bueno, varias etapas que cumplí hasta llegar a la presidencia de CONIndustria, la Confederación Venezolana de Industriales, y la de Fedecámaras, pero con mucha actividad también gremial previa, ¿no? Y bueno, esa era la función principal y desde luego al momento del 11 de abril, presidente de Fedecámaras, ¿no? La crisis política en el país era una crisis a cielo abierto. No es que hubiese unas conspiraciones, etcétera, determinadas, aisladas, focalizadas. Yo la denomino una conspiración nacional contra un estado de cosas frente al cual el país estaba inconforme, ¿no? Pero definitivamente uno de los hechos que hay que testimoniar sobre el 11 de abril es que no hubo ni tiempo ni intención de tener todas unas bases programáticas definidas, una sí, restituir el orden constitucional en el país, pero digamos que haya estado preparado, organización de equipos, de gabinete, etcétera, no. Cuando ya hablo con los generales y altos militares que estaban ahí reunidos, y ya se habla pues de que se había recibido una llamada de José Vicente Rangel, indicando que Chávez iba a renunciar. Entonces, y que había que conformar entonces un gobierno de transición, un vacío, etcétera. Después del anuncio entonces hecho por el general Lucas Rincón, la primera condición que yo puse fue que ellos manifestaran al país que la posibilidad de encabezar el gobierno de transición democrática para restablecer el orden constitucional que había sido vulnerado, el país lo conociera, que no había sido algo buscado por mí, sino por el contrario, solicitado. ¿Por qué? Porque ese alto mando militar ha podido realmente conformar un gobierno militar, ¿no?, de transición, pero no quisieron hacerlo. Pensaban que era mejor que estuviese encabezado por figuras civiles y que ellos pudieran brindar una colaboración. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, si a la cual hubiera que aceptó. No tengo ningún problema. Que este río Urbano marche hacia Miraflores. En este momento soy como un mar multicolor. Del pueblo venezolano. Yo, Pedro Carmona Estanga, De que el presidente en mi condición no ha de renunciado. presidente de la República de Venezuela, Estoy estupefacto. 20 años del 11 de abril. Episodio 4. El gobierno de transición. Los hechos y las decisiones del 11 de abril habían ocupado toda la noche del 11 y la madrugada del 12, y el nuevo gobierno de Venezuela debía comenzar sin descanso de por medio. Muchos de los que habían estado largas horas en Fuerte Tiuna mientras se decidía la salida de Chávez, tomaron la batuta en la entrante administración la mañana del 12 de abril, entre ellos el abogado Daniel Romero. Yo me limité a estar ahí, hice lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera, y después de la mañana me fui con Carmona, lo llevamos hasta su casa, y después me fui yo a mi casa a bañarme, a cambiarme, y me fui a Miraflores, porque yo entré solo a Miraflores. Yo fui el primero que llegó, y llegué solo. Y conseguí al centinela dormido encima del fusil, abrí la puerta, y le dije, mire, ¿dónde está el jefe de la casa militar? General Vietri. No, ¿dónde está en su despacho? Bueno, yo voy para allá. Pues, y abrí la puerta y me metí. Fui hasta ahí, entonces me salió una oficial de la Armada, creo que era una de las asistentes,
y le pregunté por Vietri Vietri y me pasó por la oficina del jefe de la Casa Militar ahí en el Palacio y lo esperé. Cuando llegó Vietri Vietri me vino con como dicen allá, una muela y le dije, no, me dice, yo necesito las llaves del Palacio, todas las llaves. Deme, ¿dónde está la llave del ascensor? Voy para, y tomé control del Palacio. Bueno, que es que tengo que esperar, no tengo que esperar a nadie. ¿Dónde está Servicios Generales? Yo trabajé en el Palacio, yo lo conozco por arriba y por abajo. A mí no me podía decir. Cuando él vio que no me podía evitar, entonces, bueno, ahí efectivamente, después al rato, pasarían 15 o 20 minutos, llegó Carlos Molina. El contraalmirante Carlos Molina Tamayo había ganado mucho reconocimiento público desde su declaración en contra del gobierno de Chávez en febrero, y aunque llegó a Fuerte Tiuna solo para las últimas horas de las reuniones de allí, una de las primeras decisiones de Carmona como presidente de la transición fue nombrarlo como jefe de la Casa Militar. Yo le digo a la gente que estaba conmigo, bueno, vámonos, que tengo una entrevista. Y cuando me estoy montando en el carro abajo, desde la Comandancia del Ejército, me llaman por teléfono. No me acuerdo quién fue, me llama y me dice que el doctor Carmona quiere hablar con usted. Ah, bueno, ya voy para arriba. Entonces el doctor Carmona me da, almirante, ¿cómo está? Etcétera, y eso. Mire, yo quiero que usted sea jefe de la Casa Militar, me lo han recomendado, su carrera es intachable, etcétera, todo eso. Y yo me sorprendí también, y entonces yo le digo, muy bien, señor presidente, pero me permite que tenga un compromiso a las 7 de la mañana con Napoleón Bravo. Y después de ahí me voy a la Casa Militar, al Palacio de Miraflores. Y con esto quiero recalcar que ahí no había ningún acuerdo de que yo iba a ser jefe de la Casa Militar. O sea, que no estoy marchando y pensando que voy a ser jefe de la Casa Militar. No, nada, eso me sorprendió a mí. Y yo cuando llegué a la comandancia, el general Vietri me entregó cargo formalmente con la premura del caso. Poco a poco, decenas de dirigentes políticos, empresariales, militares, de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y la Iglesia Católica comenzaron a llegar a Miraflores en un ambiente de euforia y desorden. Buena parte del país sentía también esperanza por los acontecimientos y en los medios privados se reflejaba la alegría y se celebraba la unidad opositora que había logrado sacar a Chávez del poder. Pero detrás de las cámaras el nuevo gobierno comenzaba con innumerables debilidades y divisiones, surgidas desde antes de su nacimiento. La más clara era la de la CTV. Junto a Carmona, Carlos Ortega había sido el rostro y vocero más influyente del movimiento opositor en los últimos meses. Para Ortega, la alianza con Carmona se había roto al enterarse que el presidente de Fede Cámaras había ido a Fuerte Tiuna durante la madrugada del 12 de abril. Froilán Barrios, miembro de la directiva de la CTV, recuerda aquellas horas. Pero la CTV como institución no estuvo en la relación con los entretelones del nuevo gobierno. Sí, Carlos Ortega nos dijo que de verdad había sido desplazado a la hora de definir cuál era el curso y que todo se había concentrado en Carmona y la cúpula militar. Entonces, claro, sí, él nos manifestó pues, que lo que se estaba moviendo detrás, pero el curso y la definición o lo que le habían prometido a él, nosotros desconocíamos, o en mi caso particular desconocíamos que había algún acuerdo político, pues entiende, de distribución de cuotas de poder o cosas así por el estilo. Aún así, Ortega llegó a Miraflores la mañana del 12 junto a los demás miembros de la directiva de la CTV para sostener una reunión con la nueva administración. Estuvimos de 11:30 a 12:10. Estuvimos allí. Y bueno, cuando salimos de allí, yo sí veo, pues bueno, que van entrando al Palacio de Miraflores, ya a la sala, van entrando pues representaciones de empresarios, de medios de comunicación. Entonces a mí me pasó a oler mal. A mí me pasó a oler mal la situación. Y nos dijeron de que a las 3 de la tarde había el decreto. Cuando hablamos con Carmona, él nunca nos dijo nada de ningún decreto. Nunca nos dijo, mire, este es el contenido, cuál iba a ser la decisión de su gobierno, ¿no? Para nada nos comentó eso, sino que recibió lo que era la petición como institución y punto.
Carmona ha insistido que desde la madrugada buscó acercamientos con Ortega y la CTV y que incluso deseaba designar a Manuel Cova, en ese entonces vicepresidente de la CTV, como vicepresidente de la República. Sin embargo, las molestias con el naciente gobierno de transición no venían solamente desde el sector sindical. Diputados de distintos partidos políticos intentaron contactar a Carmona desde temprano, ante los rumores de que el presidente transitorio prescindiría de la Asamblea Nacional durante la transición. Según narra Monseñor Baltasar Porras en sus memorias sobre la crisis de abril, la mañana del 12 lo despierta una llamada de César Pérez Vivas, diputado y uno de los líderes del partido Copey. Pérez Vivas instó al arzobispo a intermediar por ellos frente a la nueva administración, sugiriendo que había los votos suficientes en el Parlamento para apoyar y juramentar al gobierno entrante. Monseñor Porras asegura haber hablado brevemente con Carmona al respecto, quien le dijo que no se preocupara. También el contraalmirante Molina Tamayo, en ese momento jefe de la Casa Militar, fue contactado por dirigentes de partidos políticos deseosos de conversar con el nuevo presidente. La reunión fue negada, según Molina Tamayo, por los rumores de que en el Parlamento se decidiría nombrar a otro conocido dirigente como presidente interino en lugar de Carmona. Que me llega y me pide reunión conmigo y varios diputados y me dice: almirante, por favor, indíquele al presidente Carmona que lo podemos nombrar presidente en la Asamblea. Yo cumplo con pasarle esa información al doctor Carmona y el doctor Carmona me contesta: no, almirante, allá hay otra cosa que usted no sabe. Y se vaya, no me dije nada. Entonces yo le digo después a la señora que me entero yo 2 años después que querían llevar al doctor Carmona a la Asamblea para nombrar a presidente interino o presidente de la transición, pero no lo iban a nombrar a él, iban a nombrar a Teodoro. O sea, ahí habían cualquier cantidad de agendas ocultas. La historiadora Margarita López Maya también asegura que años después, un diputado opositor de la Asamblea Nacional de 2002 le contó sus intentos de conversar con Carmona y negociar un acuerdo entre el Poder Legislativo y el gobierno de transición. Y él me dijo a mí que ellos habían estado horas haciéndole antesala a Pedro Carmona para negociar con Pedro Carmona el reconocimiento de su gobierno a cambio del reconocimiento a la Asamblea Nacional. Y Carmona no lo recibió. Otra historia estaríamos contando. Ellos iban a negociar a cambio de la sobrevivencia de la Asamblea el reconocimiento a Carmona, pero Carmona decidió tumbar todo el juego. La participación o no de la Asamblea Nacional en la transición es un punto clave de los hechos del 12 de abril. El Parlamento tenía una pequeña mayoría de diputados aliados al gobierno de Hugo Chávez, pero distintos dirigentes han señalado, como afirmaba Pérez Vivas esa mañana, que varios diputados del chavismo habían mostrado su disposición a apoyar la transición y darle el respaldo a Carmona u otro dirigente opositor para sustituir a Chávez. Los diputados del chavismo llegarían de la mano de Luis Michelena, quien la noche anterior había roto públicamente con Chávez, pero mantenía amplia influencia dentro de su coalición política y había estado negociando con sectores opositores. El diputado de la bancada del MBR, Rodrigo Cabezas, supo de tal posibilidad la mañana del 12 de abril y considera que sí había los votos suficientes para que el gobierno de transición fuera legitimado por la Asamblea Nacional. Todo lo que yo recuerdo de ese momento es que, y recuerdo el informe que hacia el mediodía del viernes nos daba William Lara, de que él había sido llamado a una reunión con diputados el viernes 12. Había sido llamado a una reunión con parlamentarios opositores que estaban en la idea de que la Asamblea Nacional permaneciera y que fuera la Asamblea Nacional quien designara el presidente encargado, y nos informó que le estaban proponiendo que convocara una sesión para elegir una nueva junta directiva porque le informaron que ya la bancada oficialista que él presidía, MBR y los aliados, no tenía mayoría, porque 12 diputados del MBR ya estaban comprometidos a votar con la oposición. Y dio varios nombres, ¿no? Dio varios nombres.
Y entonces él nos dijo que él se iba a negar a convocar una Asamblea Nacional y transmitió la idea que él no convocaría la Asamblea Nacional para no legitimar que se eligiera una nueva junta directiva, porque el paso que ellos proponían tenía que cambiarse la junta directiva que presidía Lara, para que de esa manera el presidente de la AN, que ellos iban a designar, no sé quién, pudiera ser el presidente encargado de la República, que convocara elecciones y cosas. Aparentemente ser como que era el plan. Pero sí, la respuesta sería que si se convocaba una Asamblea Nacional, en ese momento la oposición iba a tener mayoría por aquellos 12 que supuestamente nos había informado el diputado Lara, habían decidido acompañar a la oposición. Pero entre los funcionarios del naciente gobierno había amplia desconfianza frente a ese plan. Nuevamente Daniel Romero. No había manera de manejarse con la asamblea esa unicameral, porque el chavismo tenía absoluta mayoría. Y había un grupo de gente y yo los recibí, y no solo, sino me pidieron que querían hablar con los militares y yo los puse a hablar de gente diciendo, no, que vamos a tratar de que entonces vamos a la asamblea y en la asamblea lo declaramos. Hay un cuento de eso. Todo eso estaba basado en un pacto que supuestamente estaban hablando de boquita con Miquilena. Y resulta que Miquilena ya nosotros nos había traicionado, porque para que tú sepas, cuando nosotros estábamos previo a todo este 11 de abril, hubo muchas cosas que hicimos, entre las cuales fue que nosotros logramos llevar adelante una interpelación para generar un voto de censura en contra de Rodríguez Chacín. Y Miquelena acordó con nosotros que siguiéramos adelante. Y nosotros teníamos un diputado suplente que era nuestro. Y él le ordenó, y entonces nosotros le pedimos que le dijera que al principal que se desincorporara para que se incorporara el suplente y efectivamente hiciera el voto. Para el voto de la interpelación, Miquelena cumplió. Cuando le íbamos a dar el voto de censura, el día de la votación se presentó el diputado nuestro y apareció el otro diputado ahí y, bueno, y lo que se volteó y le dijo fue, conmigo no tienes nada que hablar, porque el otro le dijo, ¿qué haces tú aquí? Dije, conmigo no tienes nada que hablar, habla con el doctor Miquilena. Entonces, ahí tienes tú, trabajar con Miquilena, eso era trabajar con una culebra. Tú no sabes cómo te iba a voltear. Y estos señores estaban pensando en que Miquilena era el que les iba a ellos a garantizar de que nos iban a dar el apoyo a nosotros. En ese momento ya no se podía hacer eso. Pero la desconfianza en Miquilena era solo uno de los motivos por los que se desechó esa alternativa. Según el general de la Guardia Nacional, Luis Camacho Cairuz, el grupo que apoyó a Carmona a la presidencia transitoria nunca contó con el apoyo de los sectores políticos. Y una vez caído el gobierno de Chávez, decidió apegarse a sus propios planes. Todo esto quedó en manos de militares y empresarios. Los militares dijeron no, un grupo de militares dijeron los que van a manejar esto es Carmona, más nada. Y se impuso Carmona. Ajá, pero detrás de la estructura, detrás de Carmona, ¿dónde está? No existía esa estructura. No hubo apoyo político. Nosotros, y me consta que los que estaban conspirando, porque uno sabía, más o menos, tú sabes, no, era parte del gobierno, pero uno no estaba ausente de la realidad. Uno sabía lo que estaba sucediendo. Invitaban a políticos de oposición, a estos grupos que estaban organizando una salida de Chávez. Conspirando es el nombre técnico, pero suena como un poco desagradable que le digan a uno conspirador, pero estaban organizándose para que Chávez saliera. Y todos los políticos le dieron la espalda. Nadie quería asociarse con ellos. Nadie quería que los ubicaran con militares. Romero y muchos de quienes asumieron cargos de influencia en el nuevo gobierno tenían meses preparándose para diversos escenarios y habían trabajado en un documento que sería anunciado la tarde del 12 de abril. El Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, más conocido como el Decreto de Carmona. En resumen, el decreto nombraba a Pedro Carmona como presidente, suspendía de sus cargos a los diputados de la Asamblea Nacional y destituía a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, el defensor del pueblo, el contralor general y a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Además, restituía la República de Venezuela como nombre oficial del país, retirándole bolivariana, y derogaba los 48 decretos leyes emitidos por Chávez en noviembre pasado.
También creaba un consejo consultivo con 35 miembros para actuar como una especie de parlamento y convocaba a elecciones parlamentarias a finales de 2002 y a elecciones generales en un lapso máximo de un año, indicando que Carmona no podía ser candidato en las mismas. Las partes más relevantes y controversiales del decreto eran conocidos por numerosos dirigentes dentro y fuera del círculo cercano de Carmona. Muchos de sus críticos intentaron cambiar su contenido o al menos postergar su publicación. El propio Carmona admite que el 12 de abril, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, se reunió con él y criticó el documento, y que recibió una propuesta alternativa hecha por los abogados Gustavo Linares Benzo y Juan Rafali, el economista Gustavo García y el sociólogo Luis Pedro España, para juramentarse en la Asamblea Nacional. Las críticas no frenaron la publicación del decreto, ni cambiaron su contenido, pero sí generaron dudas en Carmona, quien hasta poco antes de iniciar el acto de juramentación seguía consultando opiniones en su entorno para decidir cuál sería la ruta a tomar. Yo llamé a un grupo importante de personas ahí al despacho presidencial y les dije, aquí están dos caminos posibles, ¿no? Uno, el de simplemente que la transición se diera de una manera tal, ¿no? Probablemente pues buscando todos los mecanismos institucionales, o en segundo lugar, abrir un brevísimo periodo que era obviamente, entre comillas, de facto, pero para restituir el orden constitucional y llamar entonces a los procesos electorales, ratificatorios, etcétera, ¿no? Y ese grupo pues, de representantes importantes de distintos sectores dijeron, el país agradecerá más bien que este momento sea definitorio en términos de llamar a unas elecciones, no generales, porque no se iba a llamar a elecciones de gobernadores o de alcaldes, ¿no? Pero sí en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, para que fueran ellos los que luego recompusieran los órganos del poder público, ¿no? Según escribe en su libro Mi testimonio ante la historia, Carmona realizó esas consultas de última hora con al menos 3 cercanos aliados: el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, el cardenal Ignacio Velasco y el coronel y abogado Julio Rodríguez Salas, quien había sido uno de los juristas más influyentes en la redacción del decreto. También estaba Alfredo Ramos, dirigente político y miembro de la CTV, quien había decidido quedarse en Miraflores cuando Carlos Ortega, Froilán Barrios y demás líderes sindicales se habían retirado. Según dice Carmona, Ramos fue el único de los presentes en expresar dudas. Otra consulta que realizó Carmona antes del inicio del acto fue con el abogado Alan Brewer Carías, quien había sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. En este caso, la respuesta no fue positiva. Y ahí es que llama Carmona. Me llama por teléfono y yo atiendo a las 5 o 6 de la tarde. Entonces me pregunta por el decreto. Entonces le digo que ese decreto no puede dictarse porque rompe el principio democrático. Entonces me dijo, bueno, voy a pensarlo, gracias y tal. Pero no pensó nada. A los minutos en televisión vi el acto de Miraflores. Pasadas las 5 de la tarde, ante la expectativa de todo el país y a pesar de las visiones diversas sobre el contenido del decreto, desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores se inicia el acto para la constitución formal del gobierno de transición en la voz de Daniel Romero. Yo no iba a leer el decreto, eso no era lo que yo tenía pautado que iba a hacer. El problema fue que cuando se presenta la cosa y hay que presentarse ya porque hay que anunciarle al país qué es lo que está pasando y acaba con la incertidumbre, los primeros, y con razón, pobrecito, porque al final lo que eran unos funcionarios de protocolo ahí que no quisieron leer el decreto eran ellos, pues yo tenía miedo de que después fueran a tener represalias contra ellos. Y nadie quiso leer el decreto. Se empezaron a ver las caras. Y cuando yo vi aquella situación, yo dije, bueno, esto es insólito. Ya yo sabía que estábamos bailando un tucero, como dicen, porque estábamos en una situación muy difícil y absolutamente quebradiza. Era telúrico lo que estábamos viviendo en ese momento. Pero, compadre, aquí no había otra sino que apretar las piernas y para adelante. Había que arriar ese burro.
con todo. ¿Tú crees que cuando yo salí a leer el decreto, yo salí feliz de la vida, perfecto, todo está bien y ya me estoy imaginando que soy el procurador? No, no, yo lo que estaba viendo es, aquí estamos guindando y aquí esto es el último esfuerzo por tratar de buscar cómo mantenemos esto. Considerando que Hugo Chávez Frías en el día de ayer presentó su renuncia al cargo de presidente de la República ante el alto mando de la Fuerza Armada Nacional y el vicepresidente ejecutivo de la República abandonó su cargo, con lo cual se ha configurado un vacío constitucional de poder con el objeto de restablecer la institucionalidad democrática y llenar el vacío constitucional de poder para que el gobierno de la República pueda adaptarse a las exigencias y principios constitucionales y a los establecidos en la Carta Democrática Interamericana, decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 1.262.556, presidente de la República de Venezuela. Ante cada declaración leída por Romero, el salón en pleno se ponía de pie entre aplausos y celebraciones. Artículo segundo. Se reestablece el nombre de República de Venezuela. Artículo tercero. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Artículo 8. Se decreta la reorganización de los poderes públicos a los efectos de recuperar su autonomía e independencia y asegurar una transición pacífica y democrática, a cuyo efecto se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Luego de emitido el decreto, Carmona tomó posesión de la presidencia, juramentándose frente a los presentes. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! En contraste con la euforia que se vivía dentro de Miraflores, las decisiones tomadas por el gobierno transitorio y la imagen de Carmona autojuramentándose encendieron las alarmas a nivel nacional e internacional. Pronto comenzaron también los señalamientos sobre el origen del decreto y sobre sus posibles autores. Uno de los primeros señalados fue Alan Bruber Carías. El abogado constitucionalista no estuvo presente en la juramentación en Miraflores el 12 de abril, pero sí había estado en horas de la madrugada en Fuerte Tiuna, convocado por el propio Pedro Carmona. Sobre el decreto, Bruber Carías asegura que lo conoció ya redactado el 10 de abril, en la oficina del historiador Jorge Olavarría, y que ambos criticaron su contenido. Estando reunido con Jorge ese día 10 de abril, me dijo, hay unos jóvenes que quieren consultar conmigo con base a los artículos que yo he estado escribiendo sobre decretos de gobiernos de transición, y quédate y los atendemos juntos. Estando ya yo con Jorge, llegan estos jóvenes y traen un decreto que leen
sobre un gobierno de transición. Jorge, con su conocimiento histórico, les dice de todo lo que habría que decir en la forma como él era. Yo les observo que eso no se puede después del 11 de septiembre del 2001, de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, no se puede romper el orden constitucional y los principios democráticos, porque implica un aislamiento en el nivel internacional. En definitiva, pues Jorge les dice con no buenas palabras que aquello no sirve para nada y se van. Brewer Carías se mantuvo poco involucrado en los hechos del 11 de abril hasta que la madrugada del 12, Carmona le pide que vaya a Fuerte Tiuna, donde se está decidiendo la salida de Chávez del poder y la constitución del nuevo gobierno transitorio. A la 1 de la mañana me llama pidiéndome que necesitaba un abogado, una asesoría jurídica constitucional para revisar un decreto que le habían dejado, porque se estaba constituyendo un gobierno de transición. Y llegué a un lugar y entré en un ascensor y me encontré en un piso lleno de gente, de militares y civiles. Ahí vi a Carmona, me dijo que estaba redactando unas palabras que tenía que decir por televisión en esa situación de crisis. Me pidió que revisara este documento que tenían ahí cerca unos abogados. Me llevaron al lugar y me encontré a los mismos dos jóvenes abogados, quienes cuando me vieron me dijeron: ya ve, doctor, que era de verdad aquello que habíamos desechado como toda idea descabellada o la barría. Esa fue la recepción. Ahí estuve, les mencioné que la Carta Democrática Interamericana impedía ruptura del orden democrático, pero ya había sido violada sucesivamente por Chávez y que era importante que si iba a ocurrir algo, se mencionaran esas violaciones a la Carta Democrática. El constituyente asegura que en Fuerte Tiuna no pudo hablar con Carmona, pero que buscó comunicarse con él a lo largo del día para advertirle sobre el decreto. Mi problema no era con los jóvenes. Carmona es el que me había pedido a mí una opinión y mi opinión era para Carmona. Y la Carmona no me llamó a mí a redactar nada. Era simplemente una opinión que le diera sobre un decreto que le habían presentado. Y era para ayudarle mi opinión a Carmona. No se la pude dar, aun cuando incluso a las 5 pude salir de Miraflores, de Fuerte Tiuna, en una camioneta llena de gente, entre ellos Carmona, pero había 9 personas. O sea, no pude hablar con él. Y la decisión que tomé fue que tenía que insistir en hablar con Carmona de que aquel decreto no se podía sacar como estaba, que era el mismo texto de decreto que yo había oído cuando se leyó en la oficina de Olavarría. De manera que fui a mediodía a Miraflores. Allí me encontré de nuevo en la secretaría a los mismos 2 abogados. Carmona estaba reunido con los medios, no fue posible verlo, de manera que yo me fui. Decidí irme cuando ya vi que aquello, además, no tenía confianza alguna en lo que estaba ocurriendo y en lo que allí vi, el movimiento que yo vi en ese momento. Uno de los 2 jóvenes a quien Brewer Carías vio en la oficina de Olavarría el 10 de abril y luego en Fuerte Tiuna y Miraflores el 12 de abril fue Daniel Romero. El también abogado asegura que el decreto del nuevo gobierno de transición era conocido por los líderes de los distintos sectores de la oposición, quienes habían influido en su redacción. El decreto es el producto de la consulta y la opinión, lo cual implica el aporte de todos los sectores de las fuerzas vivas del país que estaban en contra del régimen. Con esto quiero decir, eso lo habían visto los militares, eso lo había visto la gente de la empresa privada, eso lo habían visto la gente de los medios, eso lo habían visto todos los personeros de los partidos políticos. Y le pusieron coma y le quitaron coma y aprobaron las cosas. De manera de que, obviamente, yo soy abogado y además no fui el único abogado. Habían varios abogados implicados en esto. Pero que yo sí tuve una participación, sí. Y la asumo, sí. Y la asumí desde el primer día. Y soy el único en la historia de Venezuela que asumió autoría del decreto. Porque los demás son unos cobardes. Y entonces todo el mundo se lavó la mano.
Ante las críticas que surgieron desde antes de su publicación, Romero defiende el contenido del decreto, asegurando que era necesario en la coyuntura y que establecía un gobierno transitorio que no se extendería en el tiempo. También indica que hubo muchas propuestas que se rechazaron, incluyendo una que hizo él mismo para restablecer la Constitución de 1961. El decreto no dice ninguna barbaridad, es un instrumento que lo que buscaba era únicamente la primera parte, que era la ascensión y toma de control del poder, para después entonces desarrollar una labor en función de un gobierno de reconstrucción nacional que iba a durar unos meses, un año, y después iba a hacer una elección para elegir un gobierno ya constitucional en su periodo. De las cosas en el decreto que yo sí hice y que no quisieron aceptar, pues que yo siempre dije que el fundamento del decreto era la Constitución de 1961 y no la Constitución del 99. Porque desde el punto de vista jurídico, una Constitución que está fundamentada en la violación de la ley, porque un referéndum consultivo ilegal, un referéndum una constituyente ilegal, por lo tanto, una constitución ilegal porque respetó la Constitución del 61 y los procesos y procedimientos para su enmienda y reforma, no puede ser una constitución legal. La Constitución del 99, hace 20 años y hoy es irrita, nula de toda nulidad desde el punto de vista jurídico. Entonces, mi opinión, y sigue siendo la misma, es que el decreto del 11 de abril tenía que estar fundamentado en la Constitución del 61. Al tú irte a la Constitución del 61, mi idea era, lo basamos en la Constitución del 61 y llamamos a todos aquellos diputados y senadores, porque se restituye la Constitución del 61, electos en noviembre del 98, a que asuman sus curules en el Congreso como legítimo poder legislativo electo por elecciones populares libres y secretas. Esa era mi posición. Pues me dijeron que eso no podía ser, que ya existía la otra Constitución. Íbamos a tener un poder legislativo absolutamente legítimo, electo por el pueblo en elecciones libres, secretas, y no íbamos a tener problemas. Pero no quisieron hacerlo. Esa era la solución. Y entonces el decreto, después que yo lo hago con el 61, ellos dicen que no, que hay que volver al 99, y entonces yo tengo que ponerme a arreglarlo para que vaya para el 99. Eso le quitaba legitimidad a todo el movimiento del 11 de abril. Porque cómo es que nosotros seguimos con la Constitución del 99 y vamos a quitar a la Asamblea electa por la Constitución del 99. A pesar de las dudas que él mismo y tantos otros manifestaron la mañana y tarde del 12 de abril, Carmona defiende la decisión de anunciar el decreto ese mismo día ante la incertidumbre que se vivía en Venezuela. El país estaba en un limbo, ¿no? Había que tomar algunas definiciones y en las horas siguientes, pues, marcar cuál iba a ser el rumbo, ¿no? Repito, pues, la participación de las organizaciones o partidos políticos podía darse a través de ellos, y tuve oportunidad de conversar con algunos, ¿no? Obviamente, señalando que es ese consejo consultivo al que le serían sometidas muchas de las decisiones de la transición, tendría entonces la participación de las organizaciones políticas existentes, ¿no? Pero, como decía al principio, todo fue tan precipitado, los acontecimientos se sucedieron en una forma pues tan, yo diría, usando pues de nuevo la expresión a manera de un tsunami político, que no se podía pensar en todas las ramificaciones o implicaciones ni buscar tampoco lo perfecto, porque no era una crisis jurídica, era una crisis política. Pero lejos de consolidar al entrante gobierno de transición, la publicación del decreto incrementó los problemas de Carmona y su entorno.
y las divisiones en el hasta hace poco unificado movimiento opositor al chavismo crecieron y se hicieron más evidentes. Leonardo Carvajal, de la ONG Asamblea de Educación, y quien el 13 de abril entraría en conversaciones con el gobierno para asumir como ministro de Educación, criticó duramente el decreto y al entorno de Carmona por publicarlo. No me meto ahorita en este momento en el aspecto ético, sino en mero juego de fuerza. La política es conflicto de intereses, choque de intereses, de fuerzas. Entonces tú te puedes atrever a lo máximo si tienes lo máximo en fuerzas, pero deseos no preñan y la prueba es que duró 47 horas. Entonces no estuve de acuerdo con eso. Yo pensaba, eso sí, lo digo, que algún triunvirato. Recuerda que cuando cae Pérez Jiménez en Venezuela se forma una junta de 7 personas, ¿ok? Entonces, un triunvirato, un quinteto donde estuviesen sí figuras indispensables, Carmona y Ortega, donde pudiese haber algún dirigente político, donde pudiese haber algún militar. O sea, eso me parecía a mí enormemente lógico. Visto lo visto, o sea, sale Chávez. ¿Y qué es lo que conviene? Algo que tenga de alguna manera de más representatividad. Pero ellos lo hicieron todo al revés. Desecharon olímpicamente el posible apoyo de aquellos 30, 40 diputados que Miquelena les iba a traer, con lo cual entonces hubiesen podido hacer la juramentación en la Asamblea Nacional dándole. Chávez renunció y ya verán en la historia quienes acusan de golpistas los militares, pero renunció y entonces pase a la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional se hace el acuerdo y nombran a un triunvirato, a un quinteto o a un individuo. Ese era el camino, pero ¿cómo te puedes juramentar solo? Las críticas surgen también del clave sector militar. Según múltiples testimonios, el general Efraín Vázquez Velasco, quien estuvo presente en la presentación del decreto en Miraflores, de inmediato se sintió traicionado con su contenido, y las dudas que tenía desde la noche anterior se acentuaron. Vázquez Velasco se había mantenido fuera de cualquier movimiento que planeaba la salida de Chávez en los meses recientes, pero los hechos del 11 de abril lo habían llevado a darle la espalda al presidente. Y, aunque apoyó la designación de Pedro Carmona, no tenía mayor influencia en el nuevo gobierno y no fue nombrado ministro de la Defensa como presuntamente lo esperaba. Sus dudas el 12 de abril influenciaron a muchos otros comandantes de tropas a lo largo del país, debilitando aún más a la frágil coalición que había tomado el poder. Sin embargo, según el general Camacho Queirós, más que las molestias por el decreto o las dudas de Vázquez Velasco, eran las disputas por posiciones entre los altos oficiales militares las que ponían en riesgo al nuevo gobierno desde su nacimiento. El 12 de abril yo me acerco a Miraflores porque, bueno, ya estaban preparando la juramentación de Carmona y cuando llego al sitio hablé con Carmona. Hablé con Carmona, que ya lo habían designado presidente, o al menos era el encargado, para plantearle un caso, el caso que estaba sucediendo en la embajada de Cuba en Venezuela. Hablé con él, me dijo, ok, sí, no te preocupes, más nada, algo así, no fue muy, no te preocupes. Sin embargo, yo me preocupé y tomé algunas acciones. Cuando salí de Miraflores, creo que eran como a las 11 de la mañana, yo iba saliendo y va entrando un general del ejército, amigo, y me dice, mire, mi general, esto se va a caer. Allá en Fuerte Tiuna la gente se está peleando por los cargos. Había un descontento total allá en Fuerte Tiuna. Nadie asumía sus responsabilidades, nadie hacía lo que tenía que hacer y nadie cumplía con sus obligaciones. Solamente estaban pendientes de quién eran los cargos más importantes, el ministro de la Defensa, el jefe de la Casa Militar, etcétera, etcétera. Pero la parte de abajo nadie se ocupaba de eso. También desde el exterior llegaban múltiples críticas. Presidentes de América Latina, reunidos en Costa Rica para una cumbre del Grupo de Río, condenaron la salida forzada de Chávez y ninguno reconoció al gobierno de Carmona. Incluso Estados Unidos, que culpó a Chávez de la crisis que llevó a su renuncia, criticó que el gobierno interino no se legitimara en la Asamblea Nacional y pidió luego la restitución del Parlamento. Así lo recuerda el abogado Alan Brewer Carías. En la noche del 12, después de que lean aquello, yo recibo llamadas desde Costa Rica
Yo era miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica y gente del instituto estaba muy vinculada a la reunión de presidentes que estaba ocurriendo en Costa Rica y estaban muy preocupados y no hallaban con quién hablar en Venezuela. Y me llamaban a mí, pero por ser miembro del instituto, a que les dijera qué pasaba. Y luego de esa llamada de la gente del instituto, por vínculos con los presidentes de América Latina, el grupo de los 15 o de los 7, no sé cuál grupo, de Costa Rica, en la noche me llama Carmona o me llama un asistente de Carmona y entonces le digo, mira, la reacción internacional va a venir como se había anunciado, ese decreto tiene que corregirse, no se puede eliminar a la Asamblea Nacional. Me dijo, bueno, estoy en eso. Tras la larga noche del 11 y la euforia temprano el 12, el primer día del nuevo gobierno llegaba a su fin en medio de dudas, divisiones y críticas. El chavismo, que seguía desmembrado y cabizbajo ante la salida de su principal referencia, pudo aprovechar la acumulación de problemas de las nuevas autoridades y poner sus esperanzas de volver al poder en lo que sucediera el 13 de abril. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, Si a la todito cual hubiera que aceptó. evaluarlo, no tengo ningún problema. Que este río urbano marche hacia Miraflores. En este momento soy como un mar multicolor. Del pueblo venezolano. Yo, Pedro Carmona Estanga, De que el presidente en mi condición no ha de renunciado. presidente de la República de Venezuela, Estoy estupefacto.